Hola, soy Rosabelia Pérez Saldaña, licenciada en Administración de Empresas y actualmente formándome en el tercer nivel del programa FIT de la IPT de Juan Padilla. Estamos aquí para grabar este cuarto video de la sección que hemos nombrado Conócete a través del hexagrama. Y nos acompaña nuevamente nuestro maestro Juan Padilla Pérez, creador de esta cartografía de tipos psicológicos de neurosis y plenitud. Juan Padilla, profesor de necesidades educativas especiales, jubilado, psicólogo clínico, psicodramatista transpersonal, pionero a nivel mundial de la psicología educativa o psicopedagogía transpersonal, creador de la IPT España y de la IPT, que es la Asociación Internacional de Psicología y Psicodrama Transpersonal. Es así también el autor más prolífico de la visión transpersonal, con más de 60 libros publicados. Creador del Instituto de Psicología Transpersonal Aplicada a la Educación, IPAE, que fundó en 1989, hace 33 años. Exalumno de Jaime Rojas Bermúdez, psicodramatista humanista, y de su eminencia Nyari Tritul Rinpoche, maestro de espiritualidad budista, y está autorizado para dar clases de meditación budista en la radio y en el Centro de Yoga en Sevilla. Así también colaboró 2 años en el programa SAT de Claudio Naranjo. Buenas noches, Juan. Vamos a hablar esta noche sobre el hexatipo C'. ¿Crees tú que el tema central de este hexatipo es la paranoia desconfiada? Y si es así, ¿nos podrías hablar exactamente a qué se refiere? Muy bien, buenas noches, Rosabelia y todos los que nos siguen y nos ven en nuestro canal YouTube de IPT Internacional. Bueno, es cierto que digamos que la matriz de esta tendencia kármica es un pensamiento paranoide, ¿verdad? Y esto es lo que inunda a toda esta tendencia. Este pensamiento paranoide es un pensamiento suspicaz, ¿verdad? Así coloquialmente diría, pues esta persona es muy suspicaz, o para acá, para allá, o desconfiado, que también se suele decir. Es decir, es una interpretación de la realidad errónea, ¿verdad? Que ve como peligroso la propia realidad. Esta realidad peligrosa es porque mentalmente trae el futuro al presente, y cree que hay un peligro para él y entonces se pone alerta y genera consecuentemente la ansiedad persecutoria. Entonces, esta ansiedad persecutoria es que ve enemigos en todos los sitios. Entonces, al ver enemigos, él tiene que, digamos, esa persona tiene que armarse hasta los dientes para defenderse, ¿no? Entonces es como una defensa, esa es su propia neurosis, una defensa paranoide. Claro, esta ansiedad, explícita o no, es una necesidad compulsiva de desconexión de sus propias emociones auténticas, ¿verdad? Y entonces como un rechazo que tiene a sí mismo y que después, que el principal mecanismo de defensa del yo, que es la proyección, lo pone fuera en los demás, ¿no? Y entonces es como una dualidad que también que ve unas veces como protectora y guía y que necesita, como es el caso del subtipo supervivencia, que más adelante hablaremos de los subtipos seguramente, y otras veces lo ve como un enemigo a quien sustituye. Entonces, en el caso del subtipo social. Entonces, esta suspicacia y desconfianza es muy importante porque, digamos, para trascender nuestra propia neurosis y entrar en el camino de transición del ex neurótico o ex neurótica,
necesitamos tener una confianza básica, ¿verdad? Igual que una seguridad básica y un amor básico, etcétera. Entonces, como que digamos que esta confianza es muy importante porque cuando no la hay, esta persona siempre está en tensión, ¿verdad? Cuando está en el subtipo supervivencia es como que tiene siempre la mosca aquí detrás, ¿no? La mosca, algo puede pasar, ¿no? Entra en hipervigilancia en su eurosal. Y por otro lado, cuando se ve certeza, ¿verdad? Porque en este sentido, el antisocial, que es el social, es, digamos, más patológico. De hecho, muchos de ellos duermen en las cárceles, sobre todo cuando están en el nivel prepersonal. Suelen delinquir, mezclarse con asuntos turbios de drogas, etcétera. Entonces, claro, esa desconfianza viene de algún lado, ¿verdad? Esa desconfianza viene porque al sentir ese vacío por rechazo, porque generalmente siempre esto es que han vivido en contextos hostiles, donde el lenguaje queda, digamos, a razón o detrás de que hablen las manos o los puños, ¿verdad? Entonces, claro, esta necesidad compulsiva que comentaba antes de desconexión con su propia realidad, con su propio ser auténtico, viene de ahí. Es decir, es una persona que ha sido vilipendiado, humillado, agredido físicamente, incluso sexualmente, y esto hace que no se fíe, no se fíe de la afuera. Entonces, por ahí viene un poco la desconfianza, ¿no? Y que es, digamos, la experiencia subsiguiente a la ansiedad persecutoria. Entonces, al generar odio, ese odio que destruye, porque es proyectado hacia afuera y puesto en el otro, que es el contrario del odio que autodestruye, del B melancólico, depresivo, hace que esté siempre en su vivir, ¿no? Y siempre esté en alerta y siempre pues no pueda establecer relaciones óptimas, creativas y productivas con los demás, y menos con una pareja, porque en el caso del social es muy difícil que hayan tenido pareja o que tengan pareja, ¿no? Y bueno, así grosso modo, podríamos, a modo de introducción, pues esto sería un poco el pensamiento suspicaz, desconfiado o paranoide, que sería más técnico, ¿no? He dicho así. Muchas gracias. ¿Y nos podrías empezar a platicar sobre los antecedentes literarios de la psicología de este exatipo C'? Bueno, esto viene de tiempos sin principio, ¿verdad? Pero tampoco nos vamos muy lejos porque el tiempo es limitado. Pero sí me gustaría empezar y arrancar como siempre hago con Hipócrates. Hipócrates de Cos, que fue un médico de la antigua Grecia y que le llamaba el colérico, ¿no? Y entonces que también tiene una cierta relación con el sanguíneo, puesto que es verdad que categóricamente son 4 humores, ¿verdad? Que dependiendo de si era bilis amarilla, bilis negra, etcétera, etcétera, o sangre. Entonces, el colérico es como se le llamó al principio en Occidente. Después vino Freud con el paranoide, que es tal como yo le llamo, ¿no? Porque me parece que es un concepto más conocido, más coloquial incluso, y yo soy siempre partidario, lo he dicho muchas veces, de los términos sencillos y no tan rebuscados. Después tenemos en otro hito importante desde el punto de vista de la perspectiva histórica de este exatipo C', la aportación de Snyder. Kurt Snyder habló tanto de personalidad explosiva como de fanático, ¿no? La primera más parecido al subtipo social y la segunda más a supervivencia o conservación, como se le llama en otros sitios. Después Kraepelin, que fue un gran investigador de las clasificaciones de la personalidad, le llamó precisamente así, le llamó antisociales. Y fue Birbaum quien le llamó psicopático.
Claro, este concepto pues tuvo mucho éxito y porque también se introdujo en el campo legal y el de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿verdad? Por, por las fechorías o los comportamientos inapropiados en, el contexto, en los contextos sociales, ¿no? Esto fue una obra de Verbaum en 1914, creo que fue. También Jung, en su famoso mapa, le llama tipo sensorial extrovertido o introvertido, dependiendo del subtipo, si es subtipo social o supervivencia, conservación. El sexual, pues digamos que por un lado bebe de esas dos fuentes o subtipos y por otro lado unas veces está más en uno y otras veces está más en el otro. Uno es la ansiedad de la agresión y otro la ansiedad de la duda, de la angustia, ¿verdad? De lo obsesivo, ¿no? Compulsivo, que también es bastante, ¿no? En el subtipo social. Perdón, el subtipo conservación. Entonces también tenemos a William Reich, que le llamó el fálico narcisista muy adecuadamente, porque aparte de que es una persona muy orgullosa, ¿verdad? Bien con más tendencia hacia lo interno o hacia lo externo sobre todo, ¿no? Que es el antisocial típicamente, y fálico porque, bueno, es la intensidad no solamente de lo sexual, sino de... Es un poco hedonista, ¿no? Como el B', pero con una diferencia de que hay intensidad. Ese sería el criterio diagnóstico para saber si es B' en este rasgo o es un C'. Los primas en el mapa que crees son siempre los extrovertidos, ¿verdad? Que evitan a los introvertidos. Y Erich Fromm le llamó orientación explotadora, más, digamos, ligada al ambiente, ¿no? Y la DSM, el sistema DSM, que le habla como Freud, personalidad paranoide. Y por último, Naranjo, que le llama carácter sádico lujurioso o también cobardes, desafiantes o fanáticos, cuando se refiere a su eneatipo 6, que es como que es el paranoide, ¿no? Me gustaría decir aquí también que tendríamos que tener en cuenta que lo antisocial es un efecto de lo paranoide y no al revés. No es lo paranoide un efecto de lo antisocial, puesto que como consecuencia de generar ansiedad persecutoria se siente en peligro y entonces en el área ambiente pues digamos que agrede o tiene una actitud hostil, ¿no? Humilla, etcétera. Esto sería un poco, grosso modo, los antecedentes así dicho en 3 líneas, porque bueno, esto es más que todo un vídeo divulgativo, más que estrictamente científico para psicoterapeutas. Muy bien, muchas gracias. Y nos has platicado en los otros videos de cada hexatipo que hemos hecho sobre las 21 características o rasgos comunes comunes a los subtipos. ¿Nos podrías platicar un poco sobre estos 21 rasgos de este hexatipo C'? Sí, No sé, ¿podrías empezar a platicarnos sobre estos rasgos del área mente? sí. Bueno, estos rasgos están en la estructura psíquica, que dependen del centro patológico, puesto que esto es un vídeo del nivel neurótico, no del nivel pleno, que ya será en su día, ¿verdad? Y el centro patológico es el orgullo, vamos, la soberbia concretamente. Entonces, tenemos que decir antes de empezar a relatar sobre la mente algún que otro dato interesante, como que es un hexatipo que evita al C, esquizoide. Yo siempre digo que el C' es como un calcetín que si le das la vuelta aparece el C, ¿no? El indiferente. También habría que decir que su área sobrevalorada es el área ambiente, aunque en menor medida en el subtipo que Claudio le llama eneatipo 6, en el subtipo supervivencia. Y que la infravalorada es el área mente, más en el subtipo social que en el supervivencia, ¿no? Entonces, empezando por las características del área mente, pues bueno, la primera ya lo hemos comentado, es decir, el pensamiento paranoide, ¿no?
digamos que es un tipo un poco inclinado a la reflexión, y el subtipo conservación es más mental, de los tres subtipos, ¿no? Puedes empezar en la cabeza, más incluso que ese tipo obsesivo, perfeccionista. Después, la segunda característica es su extroversión. Aquí tenemos que decir que no es una pseudo-extroversión, como en el caso de la prima, que en realidad es una persona que busca la dependencia, no la autonomía, ¿verdad? Y entonces, como que sí es verdad que en el subtipo en supervivencia es el más introvertido de los tres, siendo el genuinamente extrovertido el intimidad, ¿no? Y después también la seguridad, ¿no? Es curioso, a mí me llama mucho la atención que este tipo de personalidades tengan mucho éxito a nivel de relaciones de pareja. Siempre están con un 2, es decir, con un subtipo A' social, o con un el A' sexual, ¿verdad? Y entonces como que tienen éxito, ¿no? Y yo creo que esto es por la seguridad, porque da una apariencia de seguridad, de una mentalidad fuerte, potente, ¿verdad? Eh, Aunque puede ser también inseguro y con muchas dudas, en el caso del subtipo supervivencia, ¿no? Lo que Claudio le llama el E6. Entonces, después también es en general poco intelectual. Incluso en el social es antiintelectual. Pero sí que en el supervivencia, digamos, está más interesado en estas cuestiones, incluso en metafísicas, porque lo intelectual para él es algo racional más que una estrategia, como vimos en el segundo vídeo dedicado al B'. Entonces, alguien que venera incluso la lógica, a la que tiene una lealtad, muchas veces más que desafiante, fanática, ¿no? Y bueno, que confía mucho en las elecciones racionales, ¿no? Entonces, por supuesto, no pasa igual que en la prima, que cuando tiene un problema dice a ver qué es lo que siento, sino que todo lo deja ahí a merced de la cabeza. Entonces, aunque es un poco intelectual, incluso rudo, pero es muy listo, ¿no? Y yo me acuerdo cuando estudiaba en la Facultad de Psicología, en la especialidad de clínica, que siempre nos decían que habían pasado test de inteligencia y que los antisociales, por ejemplo, eran los que puntuaban más alto en ella, ¿no? Cosa que me llamó la atención. Pero en general son bastante rudos, ¿no? Incluso brutos, ¿no? Después, la quinta característica es que su estilo cognitivo es independiente. Y entonces se trata de una idealización de la autonomía o de la independencia, ¿no? No solamente física, sino también emocional, en fin, en todas las esferas de la autonomía, quitando lo espiritual, puesto que no son muy dados a tener intereses de tipo espiritual, ¿no? Entonces sí que son muy independientes, ¿no? Esto sobre todo se ve en el social, ¿no? Y después buscan el poder, ¿verdad? La vida es atractiva para ellos. ¿Por qué? Porque está para dominarla, podrían decir, ¿verdad? Entonces, claro, por eso son líderes. Necesitan de esa potencia en la dinámica de grupos o en los contextos donde interactúan, ¿verdad? De tener seguidores, de ser líderes. Entonces, como que es como si tuvieran la idea irracional de que si no tengo poder, pues seré humillado. No solamente que no seré nadie, sino que seré humillado, ¿no? Entonces ellos están siempre muy... Yo he convivido en mi época de profesor con varios tipos C' y siempre eran muy líderes, siempre querían ser coordinadores de ciclos y no había correlación de fuerzas suficiente para estar en los equipos directivos. Y bueno, después a nivel verbal es una persona que es asertiva en general, aunque mucho menos el contrapunto de supervivencia, que es más poco hablador, poco asertivo, ¿verdad? Y entonces es como una superasertividad. Además no te deja hablar, te invade hablando, es decir, te agrede.
y sutilmente. Y siempre, aunque haya un momento de estar bien, yo me acuerdo, por ejemplo, en uno de los centros educativos en los que estuve, de los últimos, que estábamos todos muy tranquilitos hablando de esto y del otro, la media hora de descanso que nos daban los profesores, y llegaba un tipo de estas características y empezaba a removerlo todo, ¿no? Ya empezaba a remover, a crear conflictos, sacar temas polémicos, porque es muy dado en lo verbal, a confrontar, a retar, ¿verdad? A hablar de temas de violencia, de guerra. Pues eso es poco, más le tendría que pasar, o expresiones de tipo, se tendrían que morir lo que, no, lo que piensan así, cosas, barbaridades intolerantes, que bueno, que solamente habla de su necesidad, necesidad de amor que está siempre omnipresente. Eso sería un poco los 7 rasgos principales del área mente, que después en los subtipos pues tiene una variante específica, no exactamente así, ¿no? Un poco sería a nivel global cómo se muestran los C'. Muy bien. ¿Y nos puedes dar a conocer los 7 rasgos comunes del área emocional? Bien, Orney decía que era, este tipo le llamaba en su globalidad el vengativo. Claro, no le faltaban razones, ¿verdad? Porque si tú generas primero ansiedad persecutoria eh, y ves donde no hay que alguien hace un comentario y tú crees que te lo hacen a ti, como en el capítulo donde de el arte de amargarse la vida, ¿no? Donde va a llamar a una puerta para pedir un martillo a un vecino, ¿no? Y toda la que lía por su paranoia. eh, bueno, venga tipo porque fruto de que anticipa un ataque inminente eh, y entonces, claro, se prepara para poder atacar él, ¿no? Esto es un poco lo que viene a decir William Rice en su magnífico libro de análisis del carácter, a que le falta obviamente la perspectiva transpersonal. Después, uno de los rasgos más importantes de todo este exatipo es su sadismo, ¿verdad? Que es una tendencia a combatir agresivamente y a hacer daño sin importar a las personas ni el corazón de las personas, ¿no? Es decir, violencia pura y dura. Entonces, por eso es una persona de un talante muy autoritario. Entonces, claro, este sadismo viene de lo mismo, de lo que ya hemos comentado antes, de la ansiedad persecutoria, y cómo instrumentaliza como un medio la venganza para hacer daño, porque él es como si dijera, con una idea irracional, bueno, yo sufrí mucho, me hicieron mucho daño, ahora vosotros lo vais a pagar, ¿no? Y como tiene esa desconexión de ese vacío, ¿no? En realidad se encuentra muy solo. Una persona que se encuentra muy solo y muy desconectada, no solamente del mismo, sino también de relaciones básicamente significativas. Pues si es profesor, pues no tiene relación prácticamente, a no ser a base de palos, con el director, con los jefes de estudio, con los propios compañeros o del ciclo, ¿no? Y si es de otra profesión, pues es lo mismo, ¿no? Es decir, después también, siguiendo, ya hemos hablado de William Rice, ¿verdad? Que le llamo fálico narcisista porque es una persona muy orgullosa y es la más anticompasiva de todos los exatipos, ¿no? Y que en realidad es también muy cínica, ¿verdad? Muy cínica, porque al final es hacer daño su mantra, a ver a quién hago daño hoy. Una persona mala, ¿no? La película esa que yo me acuerdo que vi cuando pequeño, del bueno, el feo y el malo, este sería, sería el malo, ¿no? De la película. Y bueno, que en realidad esconde un exhibicionismo, ¿no? Un fruto de su narcisismo, es decir, de su orgullo. Y bueno, todo esto del narcisismo lo ha estudiado muy bien el psicoanálisis, ¿no? Como una defensa contra la homosexualidad. Pero bueno, no vamos a entrar ahora aquí porque tampoco es el tema que nos trae ahora, sino simplemente apuntarlo. Y después, bueno, si preguntáis quién es el más infiel de esta reunión, pues eres tú, le vamos a decir al C', porque es el más infiel por lujurioso, ¿no? Y por tanto también celópata, porque como que la
la envidia, los celos están omnipresentes en toda esta historia, ¿no? Es decir, en realidad un lujurioso es una envidia tapada, velada, no dicha o reprimida. Entonces, y la lujuria es más que, como he dicho antes, es más, que también viene a cuento ahora aquí, es más que el hedonismo del B', porque es una especie de lucha en su búsqueda por el poder, que, bueno, a diferencia del B', hay intensidad, ¿no? Hay intensidad y no solamente búsqueda de placer. Y entonces se muestra muy súper masculino, muy macho, ¿no? Muy macho ibérico, diríamos aquí en España. No sé ahí, Rosa, cómo se dice en México, eso de ser súper macho. También macho. Sí, ¿no? Y le agregábamos macho mexicano. Bien. Después, bueno, también en el área emocional existe la desconfianza, ¿no? Y esto se ve muy bien en su tipo de intimidad, ¿no? Como que, bueno, cuando tiene parejas así muy esporádicas, ¿verdad? Pues claro, surge siempre la suspicacia. Y la escopeta siempre carga, esta me la va a pegar. Y la utiliza, pues de una manera muy machista, ¿no? Es decir, como un uso, de alguna manera como un preservativo. No quiere decir que esta desconfianza se transmuta alquímicamente en confianza en su nivel pleno, ¿no? Y hay un respeto hacia la mujer extraordinario. Hay otro rasgo que es disfórico. Ya vimos que el B' era eufórico, el A era serio y la prima alegre. La euforia es como más que alegría, ¿no? Es una alegría patológica. Que no quiere decir que la prima histérico, los histéricos no lo tengan también, en algún grado. Pero este es disfórico, es decir, que está en el extremo de la euforia del B'. Y por lo tanto es un aguafiestas. Yo me acuerdo que tenía un familiar y que iba a visitar cada cierto tiempo y me acuerdo que nada más llegar ya empezaba a hablar más de los profesores. No que yo fuera paranoide, sino que era obvio, ¿no? Que yo llegaba allí con mi esposa, con Isabel María, y empezaba por mí y después iba con ella con la religión, porque ella era profesora de religión, mi segunda es mujer. Y nos ponía cardio y después ya para completar, pues se ponía con el alcalde de la ciudad y acababa primero con el presidente del gobierno y después con el papa, o sea que no quedaba títere sin cabeza. Yo me ría mucho porque no me lo tomaba a pecho, porque entonces me tendría que enfadar con él y o quitarle la palabra o no vivir más, porque ya bastante hacía que aunque iba a visitarle, ¿no? Entonces, claro, este disfórico está siempre de mala leche. Y incluso un poco triste, cuando de forma más explícita en la supervivencia que en el social, ¿no? Incluso tuve un chico de unos 45 años o por ahí, que era lo que Claudio Naranjo llama un 6, de verdad, es que era muy insípido, era muy insípido, muy serio, incluso hasta ñoño, ¿no? Que no sé si sabéis la palabra, el significado de la palabra, pero la verdad que yo decía, bueno, este hombre lo que le tendrá que aguantar la esposa, ¿no? Porque la verdad no había por dónde el pobre cogerlo, ¿no? Y siempre estaba con la duda, siempre estaba con la paranoia, tú te vas con otros hombres, a lo mejor iba a comprar al supermercado, la pobre mujer, ¿no? Y siempre estaba con la mosca en la oreja, ¿no? Por el tipo de supervivencia, ¿no? Menos mal que no era lo que Claudio llama un 8, un subtipo social, ¿no? Y bueno, aparte de ser aguafiestas, ¿no? Y por último es una persona muy intensa, ¿no? Que esto le da mucha importancia a Claudio, que he tenido ocasión de echarle un vistazo a su libro Neurosis y Carácter, ¿no? Y como que es cierto lo que dice, sí que no solamente es una intensidad solo del sexo, ¿no? Como la lujuria católica, como pecado capital, sino en todas las facetas. Es decir, una persona que, no sé, yo cuando voy paseando por aquí, por el centro de Sevilla, por la Alameda, y veo pasar un chico con un coche con altavoz así, digo, este seguro que es prima social, porque vamos, iban todos tirados, viajan muy rápido, son amantes del peligro, ¿verdad?
Entonces hacen lo contrario de lo que tienen que hacer, pero bueno, ya irán aprendiendo o irán a terapia, que es muy difícil que mucho vaya a terapia. Los 6, por su duda, por lo cautos que son y tal, pues sí tienen más pronóstico de ser cliente o cliente de un psicoterapeuta. Y después, junto a esta intensidad, está su insensibilidad. Yo me acuerdo que tenía un familiar, que se lo estuve contando antes a Rosabelia antes de empezar, tuvimos unos minutos hablando, que trabajaba en el campo. Este era un social, un antisocial de la personalidad, su tipo social, de prima. Y un día tuvo un accidente con una hacha, no sé qué, se dio un porrazo en una pierna, y yo fui a visitar a mi hermana, que era su marido, y decía, yo le dije, bueno, ¿tú no has ido al médico? No estás llegado a ver qué te ha dicho, a curártelo. Dice, no, es que así yo me hago más fuerte y así no tengo dolor. ¿Veis? Ahí está el tema de la insensibilidad, ¿no? Y es también un reflejo de su pseudo independencia, ¿no? Entonces, porque es como yo me la tengo que guisar y comer, yo solo, ¿no? Y de ahí viene su carácter de dureza, ¿no? Un carácter que está encallecido ante la sensibilidad, que tiene los umbrales de dolor por allí, ¿no? Por allí abajo. Y bueno, estos serían, cerrando con la intensidad, ¿no? Que es más intenso por dentro, su tipo supervivencia, que siempre está en la cabeza, dando vueltas, inventándose en su teatro de la mente paranoias, en fin, todo lo que la duda, que nunca se tira a la piscina, siempre está cauto. Yo me acuerdo que este hombre al final la mujer lo dejó, porque él decía que él no era capaz de divorciarse. Y entonces, claro, del caso este clínico que he contado antes, ¿no? Mientras que el social es más intenso por fuera, ¿no? Y esto sería así los 7 rasgos del factor emocional: muy intenso, disfórico, desconfianza, lujurioso, fálico, narcisista, vengativo y sádico, ¿no? Sí, gracias. Y ¿nos podrías hablar, Juan, de los 7 rasgos del área ambiente, estos rasgos comunes del hexatipo C'? Sí, bueno, el primero y más importante es el antisocial, ¿verdad? Son antisociales, con escasa empatía, que le da la espalda a la vida, porque Aristóteles decía que somos sociales por naturaleza, lo menos eso me enseñaron cuando yo estaba en la Facultad de Filosofía Pura, aquí en Sevilla. Y en realidad, pues bueno, tiene muy poca compasión, más anticompasivo, ¿no? Y este no es ni disocial, ni asocial como el C, ni este es antisocial, porque pisotea los derechos de los demás, pisotea al que se le pone en su camino, pisotea y traiciona al más pintado, lo ridiculiza si puede, y si es débil lo humilla, eh, por sus fines, ¿no? Y claro, decía, es como, es como que los medios justifican los fines. Es decir, con tal de que yo consiga lo que busco, que es poder, sexo, droga y rock and roll, iba a decir, pero bueno, hace lo que quiere. O sea, todo vale, ¿no? El B' es todo vale a las buenas y este todo vale a las malas, ¿no? Entonces, claro, por eso es un explotador. Y no es nada honesto. Entonces utiliza a los demás sin escrúpulos, y en particular a las mujeres, claro. Te desprecia profundamente, lo explota sin piedad, ¿no? Después su tipo supervivencia es más sutil, ¿no? Esto de la explotación, pero también no se las trae, porque yo digo que en mi pueblo decía que a un niño, en tiempo de Franco, la dictadura, para lo que escuché fuera de España, como a veces pegar una torta a un niño no es tan grave como un continuo y frecuente machaqueo, ¿no?
emocional, desde la humillación, desde la falta de respeto, desde la no honestidad, la explotación de que trabajen para él, todo a cambio de una supuesta protección. Que ¿cómo va a proteger, digo yo, el que no se protege a sí mismo ni puede protegerse? Claro, diferente es si está a nivel pleno, ¿no? Entonces, claro que es un protector. Después hay responsabilidad. Claro, si es antisocial, ¿cómo va a ser responsable? Su tipo social es irresponsable en todos los contextos sociales. No asume las funciones de padre, ni las financieras. Bueno, pues como que tiene realmente problemas laborales. Esto también es como consecuencia de una anestesia social, digamos, ¿no? Es decir, que se anestesia de esa manera y entonces, pues claro, ya es, no es posible no poder cumplir como ciudadano y esto tiene sus consecuencias también desde el punto de vista social, ¿no? Es decir, que se puede ver perfectamente con los problemas legales y demás. Entonces, esta irresponsabilidad, que es fruto de una anestesia social, ¿verdad?, viene acompañada también de ser rebelde insano, ¿no? Y, y también es líder, ¿no?, como ya he dicho antes, y es agresivo, muy agresivo. Y finalmente, pues bueno, este C' es una persona muy activa, no hiperactiva como el B', ¿verdad?, pero sí que, aunque en relación a la irresponsabilidad, por volver un poquito atrás, sí que el conservación está más orientado al deber y es casi tan eficiente como una prima, que son los histéricos, ¿no?, los tres del eneagrama. Y después también como que este mismo subtipo, pues también muy fóbico, ¿no?, por miedo, ¿no? Miedo, es más evitador y a veces hasta contrafóbico, dependiendo de la variante. Y bueno, estos serían las características, empezando por lo antisocial: explotador, irresponsable, rebelde, insano, ¿verdad?, de este extratipo, ¿no?, agresivo, muy activo. Sí, gracias. Sí. ¿Nos puedes hablar de los 3 variantes o subtipos de este C'? Sí, bueno, este C' es un hexatipo que tiene tres formas de ser, que tienen más cosas en común que les une que les separa. Estos son los subtipos social o expansivo, que yo le llamo, porque el término social es muy amplio, el supervivencia y el intimidad o sexual. Entonces, en el primer caso, en el expansivo, es una variante intensa, ¿no?, de cierta tendencia psicótica, porque a veces hay este tipo de síntomas en el nivel neurótico y prepsicótico, y contrafóbica, ¿verdad?, porque en realidad pues dirige su energía hacia un objeto temido. Digamos que tiene el social tiene todos los rasgos, así dicho, como características generales del subtipo expansivo, tiene todos los rasgos amplificados, ¿no? Son muy hipervigilantes, ¿verdad? Están permanentemente tensos, son suspicaces en extremo, bastante poco precavidos, porque son temerarios, ¿verdad? Una actitud espartana, que es más temeridad que valentía, obviamente. Un fanatismo intelectual atenuado, más en el subtipo supervivencia, y por lo tanto son antisociales de la personalidad, personas que son amorales, quiero decir, y que saltan todas las reglas sociales a vida y por haber, ¿no? Esto cuando estamos en el nivel prepsicótico, pues hablando de esquizofrenia paranoide, que tiene delirios persecutorios de índole psicótica o prepsicótica. Entonces,
Cuando el brote se manifiesta más allá del pico pasajero, puede establecerse la misma sintomatología que la esquizofrenia paranoide. Entonces, esto sería como las características generales. Ahora pasaremos a ver cómo las 21 características comunes se dan en las específicas de cada uno de estos 3 variantes o subtipos. El supervivencia, que es bastante parecido a lo que en el enneagrama es el E6, es una variante más leve, más suave, más light, de tendencia neurótica fóbica, que se caracteriza por llevar una vida más o menos normal, suelen vivir en pareja, después el social o expansivo, eso le cuesta más trabajo, ¿verdad? Están integrados en la sociedad, aunque con algunas ideas delirantes, pues son bastante suspicaces, aunque son más callados. Y presenta diferentes niveles de intensidad y de búsqueda de poder, que está más relacionado aquí más con el trabajo, quizás, ¿no? Entonces es una apariencia más socializada, aunque está lleno de creencias erróneas, digamos, un poco más amistoso, pero es más cerebral y más intelectual, ¿no? Hay muchísimo miedo a mirar hacia adentro, ¿verdad? Por lo cual reprime los sentimientos y sobrevalora las acciones, aunque menos que el expansivo. Dicho esto, a nivel general, porque la variante rosa, que le llamo intimidad, está equidistante, o a veces bebe de unos o de otros, es decir, a veces se parece más al más paranoide y otras veces más al antisocial, porque digamos que esos dos se parecen más que sus semejanzas que sus diferencias, ¿no? Por eso es un hexatipo. Entonces, en el área mente, el pensamiento paranoide, que ya hablamos de que es un pensamiento desconfiado y suplicaz, ¿verdad?, que interpreta la realidad como peligrosa, en el social es el más expansivo, es el más social de todos y poco inclinado a reflexión y nada intelectual, mientras que el otro extremo, que es la variante de supervivencia, es el más mental de los 3, si podemos hablar de ello, ¿no? Y siempre está más en la cabeza, que muchas veces está en la cabeza más que en el área ambiente. Entonces, en la extroversión es intenso en el social, pseudo extrovertido en la intimidad, y el supervivencia es el más introvertido de los 3. Y después tenemos otro rasgo muy importante, que es de la seguridad, ¿no? Son personas que, como ya he dicho antes, tienen bastantes parejas de tipo histriónico, por lo general, o depresivo, es decir, centrado en la emocionabilidad. Entonces, si la característica común es que se muestra como seguro, con una mentalidad fuerte, es decir, dominante, porque busca el poder, esto en la variante expansiva es una apariencia de fortaleza y de seguridad, ¿verdad? Y bastante mucho más inseguro, debido a que su vida está contextualizada en la ansiedad, el subtipo supervivencia, ¿no? La ansiedad, la incertidumbre, la inseguridad, son personas muy inseguras, ¿verdad? Lo que Claudio le llama el E6. Entonces, y la intimidad, pues bueno, es un poco equidistante, inseguro, dudoso, angustiado, con la ansiedad como telón de fondo, como venía a decir antes, y miedo de ser el mismo, ¿no? Que esa es su parte de culpa, ¿no? Culpa de separación también. La cuarta característica de que es una persona antiintelectual por lo general, digamos que esto es típico del subtipo expansivo social. Pero en el subtipo supervivencia es más intelectual, está incluso interesado por cuestiones metafísicas, es más racional, más que como una estrategia. Es alguien que venera la lógica, decía hace un rato, la que tiene una lealtad muchas veces fanática a lo racional, ¿no?
porque claro, tiene mucho miedo a no tomar el camino correcto entre dos posibilidades, ¿no? Entonces se confía mucho en las elecciones de naturaleza racional. Después el 5 rasgo común creo que era el estilo cognitivo independiente. Entonces esto en el social es muy independiente. Es pseudo independiente en el, en el subtipo supervivencia o conservación, que también se llama en otras escuelas. Y bueno, la intimidad es especialmente independiente, ¿no? Sobre todo de su pareja, que se traduce en un estilo de poca presencia o mucha ausencia, aunque esté viviendo dentro de la misma casa, ¿no? En su rol de amante. La penúltima característica del área mente es la búsqueda del poder, ¿no? Que esto junto con su intensidad creo que son los dos rasgos, y también la ansiedad por la parte del... Eh, la ansiedad dudosa por parte de supervivencia. Entonces tiene... La vida es atractiva, decía, porque está para dominarla. Entonces podríamos decir que su idea irracional sería como: si no tengo poder seré humillado, ¿verdad? Y mi vida pues no tendría ningún sentido. Supervivencia busca poder más en su familia y el intimidad más. Esta búsqueda de poder está más relacionada con la pareja, la que hipercontrola y domina. Que esto también lo hace de supervivencia, pero de una forma más callada, más sutil, más estratégica. Por último, en cuanto a la conducta verbal, las actividades verbales, ya dijimos que en general, como rasgo común, es que era asertivo, pero esta asertividad se convierte en superasertividad en el expansivo, porque siempre remueve y crea conflictos, saca temas polémicos, violentos, ¿verdad? Pero el supervivencia aquí es un poco más, poco hablador, comparado con el social. Son como dos extremos, ¿no? Pero también es asertivo, ¿no? Después pasamos ya, si quieres, a los rasgos emocionales del área emocional. Sí, sí, por favor, ¿qué nos puedes decir de ellos? Bueno, pues aquí digamos que ya dijimos que Orney hablaba de vengativo, ¿no? Entonces el social siempre está preparado para la venganza y el otro siempre es una venganza callada, estratégica y que duela mucho en el otro, por lo calladito, ¿no? Yo una vez traté a una pareja donde él era un 6 y la esposa era un 7 y verdad que, bueno, como no se llevaba muy bien, ¿verdad? Pues entonces un día pues se tiró una canita al aire de la esposa y entonces la venganza del marido pues duró así como gota a gota, iba cayendo en la piedra del alma de su esposa, que no paraba de esperarlo y que le hacía muchísimo sufrimiento. Entonces es una venganza callada y estratégica, ¿no? Es decir, con mucha mala leche, diríamos. Después el sadismo, muy relacionado con la violencia, ¿verdad? En el subtipo expansivo es muy autoritario. Pero sin embargo, el supervivencia es una violencia más callada y más psicológica, ¿no? Que hace más, duele más. Yo creo que la gente cuando habla de lo que en nuestra cartografía se llama el eneatipo 6, ¿verdad? Parece como que el malo de la película siempre es el social, pero se las trae el supervivencia, conservación. Porque ya hemos dicho que cuando se venga lo hace de forma callada. Es como el ladrón que va a entrar a una habitación, no va de puntillas, ¿no? La otra persona ni se entera, pero le está dando una hasta allí arriba, ¿no? Porque están bastante estratégicos, no tanto como el B', que ya vimos en el segundo vídeo, ¿verdad? Es una violencia entonces más psicológica, mientras que el autoritario, superautoritario, social, le puede pegar dos tortas en un momento determinado a un hijo o a la esposa, incluso a quien se le ponga delante. Entonces es una mente combativa, agresiva y que le hace daño pues, sin importar a nadie. Es como relacionado con el rasgo anterior de la venganza, es una venganza porque yo sufrí antes y ahora vosotros lo vais a pagar todo lo que yo he sufrido, ¿no? Y ahí no se escapa nadie. Después también dijimos que era fálico narcisista, que esto fue un término acuñado por William Reich, que nos deleita en su estupendo libro Análisis del Carácter, ¿no? Entonces, es un sin compasión, ¿verdad? Por eso
es el menos compasivo de todos y a nivel pleno, cuando lo veamos después, veremos que es donde realmente se da la gran compasión. Entonces, obviamente, el intimidad desprecia lo femenino, desprecia el amor, por sentimentalismo, claro. Yo tenía un familiar que era un 8 y también después tuvo un hijo que era era un 6, ¿verdad? Y este no dejaba títeres sin cabeza, es decir, y él siempre hacía el chiste de amor o jamón, ¿no? Con lo cual aquí se ve otra vez la brutalidad, lo tosco de este carácter, ¿no? Entonces, relacionado con esto viene el rasgo 10 sobre lo infiel, celópata y lujurioso que es, claro. Estamos en el factor emocional y esto aquí es mucho más patente, especialmente en la intimidad. Entonces es muy posesivo, es un rasgo muy importante. Es muy posesivo y celópata. En la intimidad el más de los tres, es decir, que está siempre hipercontrolando a la mujer. Y la mujer siempre se convierte en una mujer objeto, y que es suya, es de su propiedad, ¿no? Entonces, claro, un macho alfa, un sobremasculino como es el expansivo, no creáis que esto se reduce mucho en el nivel supervivencia más ligado al cerebro reptiliano, porque ahí yo le llamo pseudo masculino, pero que no deja de serlo, ¿no? Porque la mata callando, ¿no? Que está en la estrategia del supervivencia, ¿no? Hace daño, pero calladito, ¿no? Y el otro es a voces, a puñetazos limpios y a porrazos y a gritos, ¿no? Está la diferencia entre el expansivo y el supervivencia. Entonces, la lujuria realmente ya dije que era una envidia reprimida, ¿no? Y se diferencia, bueno, porque la lujuria es más que hedonismo, ¿no? Y la diferencia en relación al B' ya lo adelanté, que en su búsqueda por el poder, ¿verdad? Que está ligado también a la intensidad por el placer hedonista, que el B' no tiene la intensidad, ¿no? Entonces, una búsqueda de placer del B', pero sin intensidad, mientras que en las tres variantes con intensidad, más en el social, menos en la supervivencia e intermedia en la intimidad. Después la desconfianza, que es el leitmotiv de esta tendencia kármica, es una persona muy desconfiada, porque desconfía de la autoridad como guía por su infancia, ¿verdad? Como guía, como seguridad, como protección, como contención, como no tuvo alguien que le siguiera, le acompañase en su proceso psicológico por la selva de la vida y por que aprendiera a conocerse a sí mismo, ¿no? Que hubiera una pauta, una guía, ¿no? Una autoridad. Por eso el subtipo variante más cerrado, supervivencia, como que siempre es una persona que busca autoridad, ¿no? Busca autoridad y de ahí su lealtad y todo lo demás. Este supervivencia es una persona que está siempre con la mosca en la oreja, un ansioso sin saber qué curso seguir por las dudas, paranoides, ¿no? ¿Por qué tiene dudas? Por su paranoia. ¿Por qué tiene desconfianza? Por su paranoia. ¿Por qué busca el poder? Porque cree que no es nadie y es como un lobito escondido en una oveja. A veces hace de oveja en la supervivencia y hace lo expansivo de lobo, ¿no? Entonces, la intimidad, por su parte, bueno, es mucho miedo a la certeza, que es la duda, ¿no? La duda perturbadora de que nos habló Buda. Después, la penúltima característica del factor emocional es la disforia, una actitud reactiva y en el extremo del eufórico B'. Es un aguafiestas en la supervivencia, porque si él sufre, todo el mundo tiene que sufrir, como ya hemos dicho, el mantra este que nos hemos inventado. Entonces podemos decir que eso, que como yo estoy mal, tú también tienes que estar mal y todos vais o vamos a estar mal. Entonces, no tiene nada que ver con yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien, que decíamos en el segundo vídeo del B'. Aquí es, como yo estoy mal, tú vas a estar mal y todos vamos a estar mal. Es una aguafiesta total, el social, ¿no? Y ya conté algo antes sobre un familiar también que tenía, que nada más llegar allí, pues nos ponía a parir, diríamos coloquialmente,
porque éramos profesores y también estábamos metidos en política y bueno, los políticos todos eran malvados. Entonces, este aguafiestas en realidad no es muy activo para esto del aguafiesta, pero sí que la procesión, más que la fiesta, la lleva por dentro por su tristeza, por su culpa, por su, como decía, impulso insípido sería hasta ñoño. Y el último rasgo del factor emocional, porque tenemos poquito tiempo y hay mucho que decir, es como que es muy intenso y también muy insensible, ¿verdad? No solo en el sexo es intenso, sino en todas las facetas, ¿verdad? La música fuerte, la actividad, viaja fuerte, con la música a tope, como ya dije antes, y esto no es más que una sobrecompensación por falta de vitalidad. Él se siente y no tiene vitalidad y tiene que buscarla pues haciendo ruido, ¿verdad? Y su insensibilidad reflejo también de esa pseudo dependencia, ¿verdad? Y el carácter de dureza y encallecimiento viene de lo mismo, es decir, su umbral del dolor tiene que estar muy alto, antes dije muy bajo, me equivoqué, tiene que estar muy alto y así no sentir dolor, porque él se tiene que entrenar, pues, ese carácter prusiano, que está siempre en guerra contra Dios, el mundo y con él mismo, ¿no? Por causa de su infancia y también transgeneracionalmente, que esto muchas veces se olvida, ¿no? Por sus mandatos familiares y demás. Entonces es más intenso en particular y más frío en la relación de pareja, en la intimidad y muy intenso por dentro, hiperventilado, el subtipo supervivencia, mientras que el social es muy descarado y entonces es muy intenso por fuera, ¿no? Y le importa tres pepinos quien haya delante de él, ¿no? Entonces este cuerpo es como en el Mago de Oz, quien reprimía el corazón, el de hojalata, ¿no? El leñador de hojalata, ¿no? Este es como si llevara, en vez de un vestido, pues llevara un vestido de lata, ¿no? Ahí sobreprotegido, ¿no? Y esta es la forma de su anestesia, ¿no? De ser persona dura, endurecida, encallecida. Yo creo que todo esto viene de un encallecimiento del alma, ¿no? Del corazón. Y ya con esto pues hemos terminado las características como cuando tira el instinto del rasgo general, pues se manifiesta de esta manera que hemos comentado muy brevemente. Gracias. Y la relación que tiene este tipo psicológico, el C' con los otros tipos psicológicos del hexadrama, sus Sí, correlaciones, ¿qué nos puedes decir? sí, yo creo que podríamos ver antes el área ambiente, es decir, los 7 rasgos de cómo se dan. Lo haremos más rápido porque Okay. si me lo preguntas así de rápido es que vamos ya un poco corto de tiempo. Digamos que es antisocial, la primera característica, entonces no es ni disocial ni asocial, sino que es antisocial, ¿verdad? Entonces, pisotea al que se pone en su camino, lo traiciona, ridiculiza, humilla, y como decía antes, como que los fines, los suyos, justifican siempre cualquier medio que use, ¿no? Entonces, el sexual suele simpatizar con acciones ilegales, se autoexcluye de los grupos más o menos normales y crea sus propias reglas, ¿no? Y de aquí viene todo aquello de las películas de los grandes delincuentes, ¿no? Y el supervivencia es fóbico, por miedo, ¿no? El miedo más evitador y a veces también contrafóbico, según la variante. Es también un explotador y es más burdo la explotación del tipo social, porque explota sin piedad, ¿no? Y en el sexual, como es más emocional, también esto se afecta a lo social. Entonces, es un egocentro y seductor en más alto grado, siendo más sutil la explotación por parte del frío que no tolera la ambigüedad del supervivencia, que este se las trae, ¿no? Este parece que no, pero muy calladito, pero no tiene la escopeta cargada, pero en la mente la tiene siempre, ¿no? Entonces, la responsabilidad, pues, en los contextos sociales es más típico del expansivo. No asume las funciones paternas, ni laborales, ni financieras, ¿verdad? O si está en un club, pues resulta que él va de libre, ¿no? Y como es una moral que es más manifiesto en la intimidad,
pues ya está. Y no es nada orientador de ver como el caso de, perdón, de supervivencia, que sí, ¿no? Y es muy eficiente, casi como la prima, los histéricos, o la sesión histérica, como yo le suelo llamar al subtipo supervivencia de la prima. Después también es un líder natural, ¿no? Eso lo trae de serie y es un rebelde casi siempre insano, ¿no? Una persona no convencional que está en contra de las normas sociales, ¿verdad? Que en el subtipo expansivo es temeridad. Una, una persona que no se conforma con la rebeldía, sino que es atraído por situaciones de peligro, ¿no? Y aunque el más rebelde de los tres es el intimidad sexual, provocativo, osado, descarado, ¿verdad? Y el supervivencia es más pseudo rebelde, es de todo pseudo. Este es un calladito que peligroso, ¿no? Cuando está en su peor versión. Hemos hablado de la agresividad, ¿verdad? Una persona armada hasta los dientes en el social, muy hostil de palabra, en el supervivencia, y en la intimidad utiliza pues, intermitentemente la palabra hostil o la acción física agresiva, su hostilidad. Después, ya por último, perdón, la penúltima característica o rasgo es que es una persona muy activa, ¿no? Es pura acción. El social, expansivo, y el restrictivo, supervivencia, es el más intelectual, siendo muy emocional el que más de los tres en intimidad. Por último, la competitividad, el supercompetitivo, porque si los B' y los A', sobre todo el A' social, son muy competitivos, este se lleva la palma. Y además todo vale con tal de mis objetivos de intensidad y poder se puedan cumplir. Entonces, la competitividad salvaje en el social expansivo. Y en el restrictivo, supervivencia, le importan las relaciones jerárquicas, pero él siempre es el cabeza de familia, ¿verdad? Como en la cultura patriarcal, que es la dominante. Siendo en la intimidad, pues un celópata, ¿no? Por lo general muy poco colaborador y menos solidario, ¿no? Y si hace algo que parece que es empático o altruista, en realidad siempre hay una carta guardada ahí, ¿no? O sea, no es de fiar, no es de fiar que parece que es una ovejita, ¿no? Y el social parece que es el lobo, ¿no? Pero en realidad ahí están todos los dos pillados en ese laberinto. Tú me preguntabas, Rosa, velía por las correlaciones del nivel neurótico, ¿verdad? Sí, sí, ¿cómo se correlaciona? ¿Cuál es la relación de este tipo psicológico C' con los otros 5 hexatipos? Claro, pues el C, en relación al C, hemos dicho que es como si da una vuelta a un calcetín, pues aparece el C en vez del C' mágicamente. Es un deseo inconsciente, ¿no? Esto lo del calcetín es como un deseo inconsciente regresivo al C, ¿no? Que si evolutivamente, por la psicología evolutiva transpersonal, que yo planteo, es como que hay un deseo inconsciente de vuelta al útero materno, en particular en el, en el primer estadio de 0 a 3 meses, ¿no? Que es cuando, eh, aunque él específicamente es su estadio fetal, ¿verdad? Él regresa al embrionario, porque ahí es donde está la teta buena que dice Melanie Klein, ¿no? Entonces es como que es expulsado del Edén, ¿no? Y añora regresar al estado simbiótico del útero materno. En cuanto a la mentalidad, con el esquizoide, pues es más disciplinado el C' frente al esquizoide, que es muy persicótico, ¿no? Es muy fragmentado, sujeto siempre a parciales, etc. Desconfianza, pues van los dos. Uno es confianza externa y otro pues no se fía ni del mismo, ¿no? En cuanto al odio, pues la rabia está más exteriorizada, evidentemente, frente a la más reprimida del esquizoide. La competitividad es súper competitivo, como hemos visto antes, frente a otra persona que ha renunciado a competir, ¿no? Como que no va a recibir ningún
cosa buena, ¿no? Ni amor ni nada, entonces pues él se retira, es solitario indiferente, el esquizoide. Después, en cuanto a las relaciones, dominación, sumisión, es muy dominante y líder el C' frente al esquizoide, que está basado mucho en la sumisión, muy parecido en este aspecto concreto con el B depresivo. El pensamiento, bueno, pues el extrovertido no se lo piensa nada y estamos en el otro, perdón, en el otro extremo, que es que se lo piensa todo mucho más que el A y que el B y que el B', es decir, es el gran superpensador en su torre de marfil, ¿no? Socialmente, pues es como el C' es como un Don Quijote, ¿no? Frente a un solitario indiferente. Y en cuanto a la sexualidad, pues ahí el contraste está entre la supermasculinidad frente al más femenino de todos los exatipos. Después, Melanie Klein habló de lo esquizoparanoide. Aquí veríamos una correlación entre el C y el C', ¿no? Una posición de esta que Melanie Klein sobre las relaciones parciales, ¿no? Por su prepsicoticismo, que los dos tienen algo de esto, o bastante, dependiendo. En relación con el B', la mentalidad es un activo frente a un intelectual. En la genitalidad, oralidad, pues bueno, se diferencia en que uno es muy penetrador en el área ambiente, mientras que el otro es un oral receptivo que chupa, 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 y que quiere tomarse todo el gazpacho, diríamos aquí en Andalucía, que no para de buscar lugares donde chupar o experimentar placer, ¿no? Por evitación del dolor. Claro, uno es más oral y el otro es más genital, ¿no? Y el hedonismo, ya lo hemos dicho antes, uno busca el placer con intensidad y el otro no. Mientras que la extroversión, ambos lo son, pero es más intenso. C' porque jerárquicamente, desde el punto de vista de la psicología evolutiva transpersonal, los 2A, los 2B y los C. Luego, digamos que el B' está debajo en el escalón de esa escalera y el C' está arriba. Luego, tenemos que concluir que la extroversión es más extrovertida por parte del C' en general, ¿no? Aunque en un caso particular en esto sea el pseudo extrovertido subtipo supervivencia. Bien, y después en relación al vínculo con el B depresivo, evolutivamente me ha evolucionado el B, obviamente, porque están los mecanismos reparatorios, nos quiere reparar el objeto dañado, ¿no? Y claro, por eso es más patológico el C'. Y le une lo sadomasoquista, una pareja, por ejemplo, sádica junto con un masoquista, es decir, un C' con un B, pues como que es un laberinto difícil de salir, ¿verdad? La emocionabilidad es triste, no solo en el B, que es obvio, en las tres variantes, sino sobre todo en diríamos, como una tristeza más seca, sin lloros, por parte del subtipo conservación, ¿verdad? Y después está el tema de la culpa, ¿no? Que ambos comparten, ¿verdad? Bueno, no, el social no tiene ninguna culpa, es anticompasivo, pero sí el supervivencia. Y bueno, digamos que las relaciones, por no decir más, porque podríamos hablar mucho de esto, pero después en relación a la prima, emocionalmente son ambos impulsivos, pero el C', por aquello de la jerarquía, es más C' que la prima. En cuanto al orgullo ocurre igual, es decir, uno está en la vanidad y otro está más allá del orgullo, ¿no? Un complejo de superioridad que decía Halle en su libro del año 21, es una arrogancia, ¿no? Frente a la vanidad. En el amor, bueno, ya hemos dicho que no cree en el amor, C', ni siquiera el subtipo más, podríamos decir, más civilizado, que es el supervivencia, tampoco cree en el amor, en fin. Cree en el contrato, en la economía, ¿verdad? Porque, bueno, la familia, la economía, el dinero, todo esto va muy relacionado con la conservación, supervivencia. Y después las áreas de la estructura psíquica, tenemos que decir que el área emocional está infravalorada en ambos, en la prima, porque es emocional, ¿no? Y la misma área también, la que sobrevaloran, que es el área ambiente, ¿no?
más, y el área, y el histérico es más el emocional, ¿no? Y reprime lo que piensa. Los dos son, desde luego, forman parte del grupo histeroide, ¿verdad? Y bueno, la eficiencia, ya hemos dicho antes, que es muy parecido el supervivencia a la prima, ¿no? Y por último, para acabar con el obsesivo bondadoso en relación al C', esta correlación, bueno, que está en la antípoda en cuanto a la irresponsabilidad y la responsabilidad. Es una persona muy convencional, muy responsable, y el C' es todo lo contrario. Entonces también hay un choque entre la rebeldía y el convencionalismo del A, ¿verdad? Y bueno, el A es serio emocionalmente y es disfórico, el C'. El centro patológico es el odio, mientras que aquí es la lujuria, el el orgullo en su extremo, ¿no? En su grado más manifiesto. Entonces, claramente sus estilos cognitivos son hasta cierto punto bastante extremos, la impulsibilidad y la reflexividad de la prima, ¿no? Uno es más expansivo y el otro es muy contenido, que es el obsesivo o perfeccionista, que le llaman otros autores. Y ya para acabar, uno es más introvertido y el otro más extrovertido, ¿vale? Uno gestiona hacia afuera la energía y otro el A hacia adentro. Y bueno, esto sería la estructura, ¿no? Un resumen de las correlaciones de la estructura psíquica. Sí, muy bien. ¿Y nos puedes explicar el funcionamiento del nivel neurótico de este tipo psicológico, del C'? Bueno, aquí tenemos que ver en el nivel neurótico dos mecanismos. Uno el mecanismo de defensa, que ya habló Freud, y otro el mecanismo reparatorio, ¿no? Pero solamente vamos a hablar del mecanismo de defensa por la naturaleza de este vídeo, que es más que todo un poco más allá de lo coloquial y de los intereses de buscadores que entran por primera vez en este mundo. Y bueno, digamos que es siempre una defensa del yo. El mecanismo de defensa, pero es una defensa del yo, es decir, de la organización yoica del C', ¿no? Aquí tenemos tres mecanismos de defensa: la escisión, ¿verdad?, que es parte de la defensa paranoide, y en algunos planos para el límite de personalidad, que está dentro del psicoticismo ya, o psicótico, dependiendo, en el nivel personal de desarrollo, y también los niveles neuróticos y también transpersonales. Es decir, está presente en todo el desarrollo evolutivo, excepto en el nivel que yo llame supratranspersonal. En realidad, esa es la expresión de un pensamiento basado en la dualidad. Porque escisión, ¿qué significa? Significa dividir, separar. Y por lo tanto, digamos que la definición podría ser que se perciben los objetos externos del área ambiente, que se dividen en dos partes, uno completamente bueno y otro completamente malo, ¿no?, pudiendo cambiar repentinamente esta designación. Esta fue la definición que yo di en mi libro del 2016 dedicado al esquizoide, que es el otro extratipo que este mecanismo de defensa de la decisión lo tiene bastante desarrollado. Y después la negación primitiva y la omnisciencia refuerza también esta decisión. La proyección, digamos que podría ser, porque todos vienen de la decisión, es decir, mientras tenemos la mente neurótica o es neurótica, siempre hay dualidad. Entonces hay escisión, ¿no?, que sería su aplicación de la comprensión dual en los mecanismos de defensa de la dinámica del neuroticismo de este C'. La proyección es el típico, ¿verdad?, que deriva de la escisión, como acabo de decir, y que surge de la identificación proyectiva o proyección primitiva, que también se le llama. Y se define como una proyección como mecanismo de defensa que consiste en atribuir de forma incorrecta pensamientos, sentimientos, deseos o cualidades propias a otras personas. Es decir, que como que no lo aguanta, ¿no?, y no lo percibe como propio y lo proyecta y lo pone en el cuerpo del otro, ¿no? Entonces lo proyectado no se reconoce como propio, porque resulta inaceptable para uno mismo. Y después está la contraidentificación proyectiva. Bueno, la contraidentificación quizás sea un concepto un poco más complejo, pero así rápidamente sería como
es sinónimo de proyección, ¿no? Una forma de idealización y no consiste en proyectar un impulso reprimido, sino en seguir experimentando ese impulso proyectado en el otro, por temerlo o por quererlo hipercontrolar. Entonces si la identificación proyectiva es una fantasía inconsciente en la que los aspectos del yo de un objeto interno son escindidos y atribuidos a un objeto externo. Los aspectos proyectados pueden sentirse como buenos o como malos, como ya hemos dicho, por quien lo proyecta. Entonces, entre los kelenianos, por ejemplo, yo que me gusta mucho el keleniano y me encontré mi primera analista era keleniana, y después con Rojas, que estuve más tiempo haciendo terapia y formándome como psicodramatista, era también keleniano, al menos en su tiempo. En sus trabajos del año 46, de la esquizofrenia, en el 52, se da una asociación tácita de que proyección e identificación proyectiva significan lo mismo y que la identificación proyectiva representa una ampliación o mejora de este concepto freudiano de proyección. Entonces, ¿qué sería la contraidentificación proyectiva? Pues está relacionado con la contratransferencia, que sea la forma de explicarlo más sencillo, ¿no? La contratransferencia que fue acuñada en 1910 por Sigmund Freud y que también Racker, uno de los psicoanalistas que siguió este trabajo de investigación, es como un proceso psicológico, un tipo de defensa, al fin y al cabo, una contratransferencia, que es una forma de comunicación primitiva con el objeto y un camino para la transformación o cambio también. Entonces esto sería así muy rápidamente, muy sencillamente. A veces quizás se puede pecar de cientifismo, no, lo contrario, cuando hacemos estas aplicaciones para personas que no son expertos en este entramado sobre las tendencias kármicas. No sé si tiene más preguntas. Sí, anteriormente hemos platicado cómo esta cartografía del hexadrama la podemos ver, no sé, en el cine, en la literatura, las mismas familias. ¿Nos puedes hablar un poco de estos tipos de hexadrama en relación al C'? Sí, bueno, esto es un tema bastante recurrente. Por ejemplo, en el cinedrama de cine que ahora estamos haciendo, que participa Rosa Belía, tenemos un programa sobre el hexadrama del cine, ¿no? Entonces, esto, pues bueno, hay muchísimas películas, ¿no? Y por decir algunas, lo que se parecen más al Supervivencia en Novecento, esta película, El fascista sería un buen prototipo. Enrique VIII, cualquiera de las versiones múltiples que se han hecho también vendría bien, porque este era como dice que era de Naranjo, un 8, ¿no? Y la novela llevada al cine de Tennessee Williams, La gata sobre el tejado de zinc, ¿verdad? Que es un C conservación. Y también la novela de los hermanos Karamazov, de Dimitri, ¿verdad? Y siendo Iván más no social, sino supervivencia, ¿no? Después, en cuanto a los sociales, Espartaco, la película de Espartaco, es un gran papelón el que se hace ahí sobre el eneatipo C', el exatipo C', perdón. Carlos Mar, la película esta también. Este que era uno que se llama Can. Y pues sobre todo Vito Corleone, claro, interpretado por Marlon Brando, es una gran película, donde podemos ver muchos rasgos de este C'. Después, en la intimidad, pues bueno, La naranja mecánica, el protagonista es una intimidad, C', Drácula de Francis Coppola, el mismo King Kong, y en el subtipo, digamos, supervivencia, junto con Enrique VIII y los 900 también Hamlet, Shakespeare, y Macbeth también, ¿no? Que es más intimidad, en realidad. Y después el drama de la literatura, pues hay muchos trabajos. Yo, como ya estamos terminando el tiempo que nos da el canal YouTube IP Internacional Don Quijote, es un C', ¿no? Es un justiciero. Después también el Mago de Oz, están casi todos los personajes del hexadrama. Creo que era la tía Gemma, no recuerdo ahora bien si era una conservación, es decir, una supervivencia o era otro, no recuerdo muy bien en este caso. Pero, por ejemplo, sí que el rey Claudio en Hamlet también es esta película de Hamlet, que está muy bien hecha, o el doctor Zivago, ¿no?
o Crimen y Castigo de Dostoyevski, el Raumijin, que es más expansivo, ¿verdad? Y bueno, después, bueno, y podía hablar mucho sobre el exodrama de la educación y de la psicopedagogía, que para mí van juntos. Pero bueno, ahora quiero traer al recuerdo un querido alumno, ¿no? Que era el más díscolo de toda la plebe. Estaba en tercero, ¿no? Con un profesor que era también de prima como yo. Y este era, bueno, era súper inteligente. Esto de que son los más inteligentes es verdad. Son los más inteligentes. Este niño estaba en tercero, bueno, se juntaba con los de sexto. O sea que, y jugando al fútbol, se ponía en el patio, bueno, era un líder nato. Y tú allí, tú a la defensa, tú al medio, tú ponte allí de delantero, de extremo izquierdo. Bueno, liaba una y todos los días era raro que no se pegara con alguien, ¿no? Y me acuerdo en un claustro, en el último centro donde estuve, que tuvimos un monográfico sobre este niño, qué curioso. Yo me sentía un poco, no sé, como si le hiciéramos un juicio de esto, como se dice, un juicio finalísimo, un juicio, eh, bueno, no me acuerdo muy bien, ¿no? Como un juicio de esto ya de cierre y vámonos. Y vamos a ponerle el castigo, sumarísimo, sumarísimo, un juicio sumarísimo al pobrecito niño, que ahí tengo mucho protocolo de cuando trabajaba con él en tercero, cuando hacía el secuestro me lo llevaba al aula de refuerzo y le aplicaba programas transpersonales de psicopedagogía. Y bueno, este niño tenía una asertividad que era increíble. O sea, se ponía a hablar conmigo, bueno, yo es que me tenía que agarrar al sillón porque es que me vencía a veces, ¿no? Es una cosa extraordinaria, ¿no? Y después tiene una pinta así, tenía un rostro así muy duro, muy fuerte, ¿no? Y tenía siempre una actitud de aspavientos, ¿no? Y era muy nervioso y nada más que lo veía te ponía nervioso el niño. Era muy gracioso, yo lo quería mucho y muchas veces venía conmigo allí cuando vine llorando porque el tutor le había montado un jaleo y yo lo que la abrazaba aquí, que era como un borreguito pequeñito, ¿no? Y yo sentía el afecto que él tenía hacia mí también. Bueno, también está el hexagrama de astrología, del tarot, en fin, esto poco a poco ya iremos sacando vídeos. También uno que tengo mucho interés de la espiritualidad. Por ejemplo, hay un Buda que era muy polémico, muy ocheado, que era Oso. Oso era un C', claro. Y bueno, o también el drama de la sociedad, ¿no? También donde metemos la cultura, lo sociopolítico, la antropología, etcétera. Y bueno, la fuerza moral e inocencia de Martin Luther King, pues sería un personaje digno de estudio para este exodrama de la sociedad. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir sobre la fase neurótica de este tipo psicológico? Sí, bueno, esto es lo es neurótico. ¿Has dicho es neurótico? Es neurótico, ¿verdad? Es neurótico. Sí, esa Sí, transición entre neurosis y exneurosis. sí. Bueno, digamos que como tenemos por un lado el nivel neurótico y después el nivel pleno, ¿verdad? En esta clasificación fácil, pues bueno, sería bueno hacer una enumeración de algunos aspectos interesantes a practicar, ¿verdad? Para ir acercando a esta fase que yo llamé ex neurótico, para después dar el siguiente paso y entrar en nivel pleno, que ahora hablaré un poquito para cerrar, si así lo dice Rosa. Bueno, primero es que hay que entrenarse en dejar la suplicacia, ¿verdad? No tomarse nada personal. Si tiene una duda, pregunta. Pero no empiece a darle vuelta al, a la cabecita, porque entonces acabamos mal, acabamos sufriendo y ya sufrimos por el si estás vivo, ¿no? Trito Rinpoche es un debate que teníamos sobre el tercer tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento que lo impregna todo, ¿verdad? Dice, no, no, vosotros seguís jugando con el sufrimiento porque ya no queda nada, no queda nada que recorrer y atravesar. Y entonces otra cuestión muy importante, aparte de la paranoia, la suficacia, sería la confianza, ¿no? Hay que confiar. Tenemos que entrenar a confiar en nosotros mismos, ¿no? Ser más intuitivos, menos de cabeza y menos de impulso, ¿no? Y cuando consigamos pequeños logros, darnos también nuestros premios. A ver, por ejemplo, un servidor no puede comer pastel porque engordo rápidamente. Entonces, cuando, bueno, ya
los sábados me como un pastel. Se hace falta dos, ¿no? Pero, pues bueno, eso igual, ¿no? Es decir, bueno, pues nunca, no he tenido esta semana mucha desconfianza, pues bueno, me voy a dar un premio, ¿no? Me voy a la playa, me voy con el coche y me voy a ir, voy a llamar a algún amigo y nos vamos a pasar a Chachipiruli. Y sacamos el niño interior y así viajamos. Eso solamente el viaje interior se también del coche. Y después también los ejercicios que te den placer, ¿no? El C' es también un hedonista, ¿no? Intenso. Hay personas que les gusta la cocina, como por ejemplo un servidor. Y entonces me meto ahí en los fogones y pues monto a nivel creativo, pues cada día mi hermana, cuando me llama mi hermana Josefina me dice, a ver, dime esta receta. Digo, yo no sé qué, cada día me invento una receta, ¿no? Es que disfruto como un nano. ¿Tú cómo haces la haba? ¿Y cómo haces no sé qué? Bueno, y digo, pues no sé, no tengo receta, es lo que sale. Y entonces, si te gusta la cocina, pues a cocina. Si te gusta nadar, también esto que decíamos de la regresión al subestadio embrionario de la etapa intrauterina, ¿verdad? Porque como está aquí el C y aquí el C', evolutivamente, después está el B, etcétera, en el primer ciclo existencial, que ya lo explicamos, creo que en el A, creo, en el último vídeo que hicimos, en el tercero, pues tendremos que hacer ejercicios que nos den placer en el área cuerpo también, ¿verdad? Y después meditar en el área espiritual siempre viene bien, mindfulness, es decir, lo que tenemos que pensar, el objeto de meditación desde que meditamos formalmente hasta la siguiente sesión, ¿verdad? Meditación del amor compasivo viene muy bien, ¿no? Los paseos meditativos, que esto es muy filosófico también, sobre todo para los tipos de supervivencia, postraciones incluso, una forma de aunar lo espiritual, el área ambiente, el área mente y el cuerpo, todo dentro de lo espiritual. Hacemos postraciones y nos ahorramos por los 60 eurillos del gimnasio, ¿no? Te pone como un toro cuando tienes 808 postraciones diarias, pues ya verás cómo te pone. Te pone como un 8, no te pone ocheado, ¿no? Y bueno, después también, por último, por no decir más, sería un trabajo corporal, hacer terapia, por ejemplo, que es muy difícil, voluntariamente. Y también arte drama, ¿no? Mi amiga Pazares lleva ya 20 años encabezonada en desarrollar que es uno de mis 21 métodos adicionales derivados del psicodrama transpersonal que cree, para expresar los sentimientos, ¿verdad? Con barro, con plastilina, con dibujo, con música, incluso con danza. Ponemos música y, bueno, soltamos el cuerpo un poco. Todo esto le va a venir muy bien en el camino de transición del neurótico al nivel desneurótico. Sería su buena versión, ¿no? Y que podría conformar algunos puntos del programa de trabajo sobre sí, ¿no? Que yo en mi libro sobre exodrama siempre dejo al final un programa, ¿no? Para supervisión por parte del psicoterapeuta o terapeuta transpersonal. Bueno, y ya lo último, pues ya no hay más que decir, ¿verdad? Lo del nivel pleno, es decir, que bueno, también hay 21 características, al final son 84 rasgos, ¿no? Podríamos decir, con sus variantes, si incluimos las variantes, y bueno, solamente voy a hablar de la compasión, ¿no? Yo creo que en una vida significativa siempre siempre tenemos que acordarnos de la compasión, es decir, que siempre hay gente, como aquel filósofo cuando yo estaba en la Facultad de Filosofía, que nos contaba el catedrático, que decía, pobre de mí, y se ponía en su parte B, en su microtipo B melancólico, y dice, pobre de mí, mira con lo que estoy comiendo, y era un trozo de hierba que había comido. Estaban los conejos comiendo hierba y el trozo, no había otra cosa, como el tiempo de la hambre aquí en España, después de la guerra de la dictadura. Y pobre de mí, entonces miraba para atrás y había alguien que estaba cogiendo los restos del primero, ¿no? Y el de atrás decía la misma cantinera, pobre de mí, ¿por qué a mí esto? ¿Por qué? Siempre la queja depresiva, ¿no? Pero el segundo miraba para atrás y tenía un tercero comiendo los restos de los restos, ¿no? Y pobre de mí, ¿por qué a mí esto? ¿No? Y así sucesivamente para atrás, o sea que siempre tenemos que estar contentos y pensar que los demás, el que estaba de atrás comía menos y los restos de lo que tú soltabas, ¿no? Esto dicho así alegóricamente, pues puede ser inspirador para algunos. Muy bien. Bueno, y también hemos platicado del simposio. Nos gustaría hacer una invitación para los que vean este video.
Sí, yo, como esto ya lo está haciendo Fran Arriaga y otros del comité organizativo, pues bueno, ya por las redes y demás, pues ya se os manda la información sobre este simposio internacional que vamos a hacer del hexadrama, ¿no? Vamos a reunir a toda la gente que está investigando en este momento y que va a ser un poco novedoso en el sentido que se van a formar mesas por subtipos y después hará un trabajo terapéutico, obviamente con psicodrama transpersonal y con las técnicas, si podemos también con la del espectro propiamente transpersonal, como hiperventilación, transgeneracional, etcétera. Pero bueno, ya habrá cumplida cuenta en las redes sociales, por email, etcétera, también carteles que se van a hacer para a ver si nos coge que al final de verano, a final de junio, principio de julio, podemos tener ya un congreso, digamos, presencial. Muchas gracias. Bueno, pues te agradecemos por tus conocimientos, por todo lo que nos has explicado. Y bueno, ya nos veremos en el próximo video con el siguiente hexatipo que nos quieras enseñar. Pues nada. A todos los que vean el video, pues no olviden poner me gusta. Sí. Bueno, pues muchas gracias por tus preguntas y por la oportunidad que me das para poder dar a conocer y difundir este mapa transpersonal que ya crece hace mucho tiempo y que espero pronto completar con la editora Ayala de México los libros que nos faltan, ¿no? Que son hasta un total de 21, creo. Muchas gracias a todos y aquí en España ahora son ya de madrugada. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.